Vamos. ¿Estamos? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Levín. Soy el presidente de APSA, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, y estamos iniciando junto con, vamos a coordinar ambos, junto con Rosa Reina, que la pueden ver acá en la pantalla, la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, este conversatorio, este primer encuentro entre intensivistas y psiquiatras que hemos titulado De locuras y de muertes. La idea es hacer un encuentro con formato conversatorio, como decía recién, que tiene ventajas y desventajas. Hoy preferimos apoyarnos en las ventajas, es decir, en darle a este encuentro una cierta espontaneidad, sacar la rigidez de la exposición académica con el PowerPoint, etcétera, etcétera, y poder movernos un poco más cómodamente en el diálogo de ida y de vuelta. Yo le decía recién a los colegas, a los queridos colegas de la SATI, que para mí es una enorme satisfacción que estemos concretando este encuentro y que ya el solo hecho de que estemos sentados en la misma mesa virtual, médicos intensivistas y médicos psiquiatras, es ya, desde mi punto de vista, un logro muy importante, sobre todo en estos momentos de pandemia, en donde tanto hemos hablado del sufrimiento del equipo de terapia intensiva, de la salud mental de todos los trabajadores de la salud y del sistema de salud en general, y de los más y los menos durante la pandemia. Le voy a pedir entonces a Rosa que tome la palabra y se presente, y luego vamos a pasar el micrófono al resto de los asistentes y las asistentas. Desde ya, 1.000.000 de gracias por estar acá. Rosa. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que muchas gracias en nombre de la SATI y mío en particular, porque, bueno, realmente es un encuentro, creo que nunca hemos tenido un encuentro entre psiquiatras e intensivistas, entre intensivistas y psiquiatras, y bueno, quizás la pandemia nos está empezando a hacer esto, ¿no? Esto que tantos hablamos de lo multidisciplinario, empezar a implementarlo. Bueno, yo soy especialista en terapia intensiva, soy la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, trabajé en terapia intensiva hasta hace muy poquito, en abril me jubilé, pero he estado trabajando en la terapia intensiva, es lo único que he hecho, desde el año 84, o sea que todos estos años lo único que hice fue terapia intensiva. Y bueno, viviendo todas las transformaciones que ha tenido la terapia intensiva y todas las transformaciones que hemos tenido, el equipo que trabaja en la terapia intensiva, los diferentes profesionales, viviendo, bueno, muchas situaciones de estrés, de amargura, de emociones, de felicidad y también de angustia. Y la verdad que la pandemia es hasta ahora, a mi entender, y esto lo compartimos todos, la situación más angustiante que hemos vivido jamás en nuestra especialidad y indudablemente en lo que es la salud, ¿no? Y creo que la población también, nunca jamás hemos vivido una situación como esta. Y la situación como profesionales o como trabajadores de la salud es esto, ¿no? Que ahora nos estamos dando cuenta de cuánto necesitamos expresar lo que nos pasa, que nos está pasando todo lo que dije, pero realmente mucho más exacerbado y más la parte más negativa, ¿no? Todo lo que es el estrés, el agotamiento, la angustia, no solamente por el paciente, sino las familias. Y bueno, entonces realmente me alegro mucho, realmente agradecemos muchísimo este encuentro. Así que nada, muchas gracias y sigamos con el conversatorio. Gracias. Genial, Rosa, muchas gracias. Le paso la palabra a Analía Occhiuzzi, que es una de las, ella es la coordinadora del Comité de Bioética de la SATI y es una de las personas que posibilitó que este encuentro cristalizara y tuviera lugar. Adelante, Analía. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. En nombre del Comité de Bioética de la SATI, soy la directora, me especializo en bioética y en eso me estoy formando todavía. Nuestra idea, junto con Santiago, fue justamente problematizar, reflexionar, darle espacio a todo lo que estamos transitando desde el área crítica
y si bien teníamos unos ejes pensados, unos ejes temáticos, esperamos que mediante las preguntas que después ustedes desde el chat puedan llegar a acercarnos y desde las reflexiones que surjan del diálogo podamos prestar algún tipo de, no solo de escucha desde la catarsis, sino también algo que nos deje algo para seguir masticando más adelante. Perfecto, Ana. Yo diría que sigamos con Juan Carlos Tealdi y después vamos al sector de los colegas psiquiatras. Juan Carlos es un conocido bioeticista en nuestro medio, está escribiendo unos artículos muy interesantes en las últimas semanas y meses sobre el sistema de salud y además tiene su origen en la unidad de terapia intensiva. ¿Es así, Juan Carlos? Sí, así es. A ver si me escuchan bien porque tenía un problema de sonido. Se escucha un poco bajo, pero se escucha. Dale tranquilo. Sí, efectivamente, a ver, yo hace mucho que trabajo en bioética, más del tiempo que estoy en el Clínicas que hace 20 años que estoy. Yo empecé a trabajar en bioética en realidad en la Fundación Mainetti, en el Centro Oncológico, y entonces mi vinculación no era tan directa con terapia como lo fue a partir del trabajo en el Hospital de Clínicas, pero efectivamente en el Clínicas estoy a cargo obviamente del área de bioética, y el núcleo asistencial donde nosotros nacimos y seguimos vinculados fuertemente es con terapia intensiva. A mí me convocó en su momento Carlos Gerardi, que estaba en la terapia, y bueno, después seguimos adelante. Bien, gracias Juan Carlos. Bueno, presentémonos les psiquiatres que quedan, Elisa Sbriglio, Aima Pinsker y Martín Nemirovsky. Elisa, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elisa Sbriglio, soy miembro de APSA y de APSIN y del Comité de Bioética de APSIN. También me estoy formando en esa dirección. Más allá de los... APSIN es la Sociedad de Psiquiatría de Mendoza, digo, para de que Mendoza, no... exacto. Más allá de los cargos o las formaciones que puedo tener, creo que mi mayor mérito es que durante más de 23 años estoy trabajando en un hospital especializado en salud mental, en la trinchera absoluta, eligiéndolo y renovando el compromiso. Y siempre decimos nosotros que somos la terapia intensiva de la salud mental, ¿no? Y a partir de pensar este encuentro, me di cuenta la cantidad de cosas que tenemos en común, ¿no? Que no hubiese pensado, ¿no? Con los intensivistas, y la cantidad de cosas que podemos pensar juntos. Así que bueno, agradecidísima y espero poder contribuir dentro de mis posibilidades. Muchas gracias, Elisa. Aymara, por favor, desde Trelew, Chubut. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Aymara Pinsker, soy médica, psiquiatra, me formé en el Hospital Borda, ahora estoy en Chubut, en un hospital general, soy miembro de APCHU, la Asociación de Psiquiatras de Chubut, secretaria, y un poco con lo que decía Rosa y también que decía ahora Elisa, que nunca nos encontramos, digamos, estas disciplinas, y coincido que a raíz de esta invitación me puse a pensar que quizás lo que sí nos acercó, nos mostró un poco esta pandemia, es que estábamos bastante más cerca de lo que pensábamos en unos cuantos puntos. Así que, bueno, celebro este encuentro y espero que sea el principio de unos cuantos más. Gracias, Aymara. Martín Nemirovsky, por favor. Sí, ante todo, muchas gracias por la invitación a todos. Yo soy médico psiquiatra, soy miembro de la Comisión Directiva de Proyecto Suma, soy el subdirector de la revista Vertex, y he trabajado en todos los subsistemas. En el público superviso a 8 hospitales con los residentes, ¿sí? Y bueno, trabajo en urgencias en distintos lugares, y lo que me llama la atención en este momento de pandemia es, en un camino lleno de grietas, un país de muchos aspectos fracturados, tener
estos tipos de encuentros permiten trazar puentes, sobre todo en un momento que se están hablando de reformas de salud, donde realmente está crujiendo una segunda, una tercera ola, y me parece que poder conversar y pensar cómo enfrentamos el futuro es realmente necesario. Buenísimo. A mí me gustaría empezar en la dinámica de ida y vuelta del conversatorio preguntándole a los colegas intensivistas qué piensan que nosotros los psiquiatras podemos hacer para contribuir en este momento tan difícil, de tanta exigencia y de tanto estrés. ¿Querés, Analía, responder? Bueno, en realidad a mí me da la impresión que, a propósito de esto que vienen hablando quienes se expresaron anteriormente, desde los puntos de coincidencia se puede llegar a, desde ahí mismo, partir para la posibilidad de alguna manera aprender entre las dos especialidades. Hoy, a propósito de esta charla, venía pensando que desde los dos lados nos atraviesa una misma problemática que yo considero es intrínseca de la salud y de la sociedad en la que vivimos actualmente, que es la problemática de la medicalización. Esto del riesgo de patologizar todo, incluso las formas de vida y, desde nuestro lado, las formas de muerte. Una de las situaciones que más se nos dio a propósito de la pandemia y se desnudó, algo que ya pasaba desde antes, es esto de que muchas veces lo que nos pasa a quienes trabajamos en terapia es que si un paciente o no ingresa a terapia, o no se lo intuba, no se hace el famoso combo, entre comillas, en el ingreso, no está haciendo nada. Y me imagino que pasa algo similar cuando quizás va un paciente a su consultorio y si no recibe una indicación por algún fármaco o alguna droga, también pareciera que no se está haciendo nada. Cuando en realidad quizás el problema o el dilema o lo que resulta más quizás interesante pensar es que desde su lado quizás el tratamiento sea la palabra, desde nuestro lado el tratamiento sea el confort, el cuidado, el pensar el paciente más de una manera un poco más integral, porque creo que esto fue lo que nos chocó de frente y nos expuso a todos estos, de alguna manera, dilemas, llamamos en la bioética, que antes quizás teníamos naturalizados. El chocarnos con esa realidad, creo que no estamos formados para eso, lamentablemente, como personal de salud, para tener una percepción un poco más reflexiva de todos los pacientes que ingresamos en una situación muy cercana a la muerte, algo con lo que ustedes también se vinculan desde los duelos y desde las pérdidas y demás, y nosotros vemos esa concreción de esos miedos que muchas veces los pacientes vienen trayendo desde hace tiempo, ¿no? Me parece que el gran problema nuestro radica en el lenguaje, en que nos falta, esto con ustedes les sobra, que es el darle sentido a las palabras, es algo que no nos sale con naturalidad. Somos bastante toscos, bastante torpes, y entonces me parece que desde esa articulación que tiene que ver con eso del lenguaje hay algo que se puede aportar. Buenísimo, buenísimo lo que dice Analía. Aportar desde el lenguaje. ¿Quién quiere tomar la palabra? Aymara, por favor. Bueno, en relación, yo hablé con Santi hace un tiempo de alguna experiencia con la gente de acá del hospital en el que trabajo de terapia, y me parecía que inicialmente quizás cuando empezó la pandemia era esto, esta es una ciudad muy chica y la gente que trabaja en terapia no estaba acostumbrada quizás a recibir este número de pacientes y esta cantidad de fallecimientos. Entonces, quizás inicialmente la propuesta era, bueno, acompañarlos y contenerlos a poder prepararse para esta situación, y ahora, retrospectivamente, me parece que ninguno de nosotros, por más que se entrene, está preparado para esto, que fue lo inexplicable, y que también poder a los compañeros de terapia habilitar el que se sientan que no están preparados para afrontar emocionalmente esto, porque quizás, bueno, en su formación tienen cierto entrenamiento, pero nadie se prepara para algo de esta magnitud. Habilitar al sentirse desbordado, digamos, o angustiado,
en este pequeño espacio en el que yo he transitado, me parece que eso sirvió, digamos, el habilitar a que no estén preparados, porque ninguno de nosotros estábamos preparados para esto, y no es obligatorio bancárselas todas, digamos, por decirlo de alguna manera. Bien, yo quería aprovechar para decir, creo que se desconectó Rosa. Vamos a ver si se vuelve a conectar. La necesitamos en este conversatorio, que desde la asociación, desde APSA, desde recién iniciada la pandemia, hicimos muchos esfuerzos para organizar un sistema que se nos había sugerido desde Nación de contención emocional de colegas de las UTIs. Y se trabajó muy intensamente, armamos un equipo completo que lamentablemente por distintas razones nunca se pudo poner en funcionamiento. Es decir, es como si hubiéramos empezado a cavar un túnel y cada una de las partes se fue yendo para otro lado y no nos terminamos de encontrar nunca, lo cual fue bastante angustiante para nosotros también. Fue muy interesante el equipo que se conformó el año pasado, con el nombre de Botón Rojo, porque en una época se habló de armar un sistema que se iba a llamar Botón Rojo para las UTIs de todo el país, en el que se anotaron en primer lugar los colegas y las colegas de mayor edad de APSA, lo cual era muy emocionante, recordando la película Jinetes del Espacio, por ejemplo, de Clint Eastwood, donde los más viejos tienen un saber que los jóvenes no tienen. Y eran los que no podían salir a la calle al inicio de la pandemia, antes de la vacunación, y teníamos mucha esperanza de poder ofrecer ese sistema que era de 24 horas para poder levantar el teléfono y atajar consultas, momentos de angustia, etc. Por muchos motivos eso no se pudo implementar. Todavía siguen un par de chats en nuestra asociación que se llaman Botón Rojo, de gente que sigue intercambiando como si alguna vez hubiésemos podido en una realidad paralela haber servido de un modo más cercano a los colegas intensivistas. Yo quiero decirles en nombre de mis colegas psiquiatras que nosotros hemos vivido la angustia de ustedes, no de la misma manera, por supuesto, pero la hemos vivido también, la hemos hecho carne, y nos hubiese gustado mucho saber de qué modo más concreto podíamos ayudarlos, porque nuestra tarea es ayudar gente también, ¿no es cierto? Así como es de frustrante no poder hacer un tratamiento que permite recuperarse a un paciente que termina falleciendo en una UTI, también es frustrante saber que uno tiene un conocimiento y no poder acercarlo a quien lo podría necesitar. Santiago, una de las cosas que quería decir, nosotros también habíamos ofrecido, yo coordinaba las urgencias psiquiátricas de Medicus y habíamos ofrecido en su momento también apoyo para la gente que estaba en la trinchera, y por alguna razón evidentemente no lo ofrecimos de una manera adecuada porque tampoco hubo solicitudes de que querían participar, ¿no? Y yo pensaba alguna explicación para eso, y probablemente de lo difícil que resulta hablar entre colegas, hablar entre compañeros. Cuando era estudiante de medicina yo hacía grupos Balin, que era una cosa habitual de reflexión sobre la tarea, que era de mucha utilidad, lo habíamos hecho hace más de 30 años con gente de las UTIs, y era muy interesante, pero me da la sensación de que no es fácil para alguien que está en el medio de la guerra, utilizando las metáforas como dice Susan Sontag acerca de qué manera hablamos de esto, que uno en ese momento, en el medio del fragor de la lucha, es difícil sentarse a reflexionar. Y me parece que es una equivocación, y que probablemente deberíamos ver cómo se hacen dispositivos para que la gente pueda acceder. Yo miraba la página de ustedes, de la SATI, y me llamaba la atención cómo había una cantidad de videos que dicen, tomate 5 a 7 minutos al día para desconectarte, o al menos por turno. Y yo decía, 5 o 7 minutos para desconectarte, esa era la recomendación, ¿no? Es decir, quiere decir que ni eso se pueden desconectar, ¿no? Te lo llevas a tu casa, los pacientes, el problema,
y me parece que si no le vamos a dar a nuestros colegas un lugar para que puedan hablar de esto, vamos a ver los estragos que va a producir esto. Rosa. Rosa, después Elisa. Sí, realmente es muy interesante. Disculpen, me quedé sin internet unos minutos, así que por ahí no pude escuchar lo previo, pero es muy interesante lo que acaban de decir. Hay una cosa, ¿no? Que los intensivistas nunca hemos solicitado ayuda, salvo contadísimos algunos en particular, y que lo hacen en forma muy personal, con su propio terapeuta, psicólogo, lo que fuere. Pero digamos, ni siquiera nosotros hemos, previo a la pandemia, hemos pedido, solicitado, incentivado el armado de estos equipos de ayuda, de apoyo, de tomarnos 5 minutos, 10 minutos, 15, no importa el tiempo, ¿no? No lo necesitamos. Es decir, si nosotros tenemos la capacidad de lidiar contra la muerte y de, afortunadamente, en un 80% de las veces traemos al paciente de este lado, o sea, al lado de la vida, es como tenemos esa sensación de poder, ¿no? Entonces no nos puede pasar nada. Lo que nos pasa lo tenemos que manejar y lo tenemos que manejar, porque si manejamos al paciente que se está por morir, ¿cómo no vamos a manejar este problema? Y no es así. Indudablemente no es así, por algo es una de las especialidades que tiene más índices de alcoholismo, ¿no? De usar este tipo de drogas, de consumir tranquilizantes, algunos de suicidio, de accidentes o de incidentes de la vía pública, porque sale de una guardia a la otra. Y yo creo que esta pandemia, en cierta manera, todavía no tenemos eso presente, que necesitamos la ayuda. De hecho, eso nosotros también lo estamos evaluando, y hemos puesto una aplicación también, ¿no? Aparte de lo que están haciendo, lo que está haciendo el Comité de Bioética, en otro trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo de calidad, hemos puesto la aplicación para pedir ayuda, y el porcentaje es bajo. O sea, todavía nos cuesta a nosotros entender, nosotros necesitamos la ayuda y la tenemos que pedir, ¿no? Porque no somos, no manejamos todo, no podemos manejar todo. El hecho de que manejemos estos pacientes no significa que podamos manejar otras cosas, y fundamentalmente a nosotros mismos. O sea que creo que esto también nos puso en evidencia que somos vulnerables, muy vulnerables, que por lo tanto, bueno, tenemos que incentivar la formación de estos equipos en los lugares donde estamos trabajando. Es importantísimo lo que estás diciendo, Rosa, importantísimo. Creo que eso vale todo el conversatorio. Les cuento a los expositores y las expositoras que me informan que tenemos 130 espectadores en este momento, así que es un lindo número de personas interesadas en esta actividad. Elisa, seguías vos, por favor. Sí. No, lo que quería decir es que además de que los profesionales están en medio de la tormenta, los intensivistas, y ocupados resolviendo, hay una estigmatización en el pedido de ayuda, porque nosotros hemos sido como formados en esta lógica de que somos nosotros los que tenemos que dar las soluciones, ¿no? Los que tenemos que ayudar, no los que la tenemos que pedir. O sea, culturalmente nos cuesta también, porque cuando se habla de la vocación de servicio, cuando se habla del apostolado, ¿no? El ejercicio de la medicina desde esos lugares de mucha omnipotencia, pero también de mucho sufrimiento, digamos, por eso es que este aprendizaje de empezar a colocarnos en otro lugar, ¿no? De empezar, lo que tenemos también en común los intensivistas y psiquiatras, es que el sujeto a quien estamos atendiendo es un sujeto que está en una situación pasiva, ¿no? Que nosotros tomamos muchas decisiones. Yo estoy hablando de la internación psiquiátrica, donde estamos como en la terapia intensiva de la salud mental, como les decía, ¿no? Entonces, tenemos que decidir, tenemos que resolver, tenemos una función bastante omnipotente, y cuando no podemos, directamente nos confrontamos con la locura o con la muerte. O sea, o podemos todo o pasamos a quedar en una situación de total desvalimiento.
Entonces, este aprendizaje creo que abre las puertas a otro modo de ejercer la profesión, además. Eso quería decir. Muy importante, Elisa, tratar de encontrar un camino conjunto entre la omnipotencia y la impotencia, que son dos caras de la misma moneda. Juan Carlos, por favor. Sí. A ver, yo creo que desde el principio yo observé uno de los problemas que traía la pandemia y que de algún modo se están expresando en todas las intervenciones, y es que, a ver, la amenaza de enfermedad y de muerte que trae la pandemia es masiva, alcanza a toda la población sin distinción alguna. Primera cosa que es un hecho, digamos, ¿no? Y yo creo que esto impacta en las formas de organización social en general y cultural, que en distintos modos se fragmenta e individualiza la acción o la respuesta. La medicina obviamente sigue centrada en el foco individualista y cada vez más con la búsqueda de drogas y de enfermedades, ya se está, con la nueva anatomía del genoma, se está fragmentando en pedazos inimaginables. Y los medicamentos igual, y toda nuestra tarea va ahí, y va al individuo también, desde Hipócrates, el métier del médico es el cuerpo humano individual, el cuerpo humano es individual. Entonces nos ocupamos de individuos. Y todo esto, toda esta nueva medicina, toda esta mercantilización incluso que ha habido en la medicina, extrema todo esto. Ahora la medicina personalizada, etc. Medicina predictiva, todo lo que usted quiera. Entonces, a mí me parece que, hecho el diagnóstico de lo mal que funcionamos porque las especialidades no fueron fragmentando, desde fines del 19 en adelante son todos aparatitos cada vez más especializados para ir fragmentando el cuerpo humano y fragmentándonos a nosotros como interventores o agentes. Y el sistema está fragmentado, en fin. Ahora, la cuestión es qué respuesta dar. Yo obviamente puedo esbozar alguna cosa. Yo creo, o veo como dos niveles, por lo menos, que son, uno, el nivel institucional, llámese hospital, clínica, sanatorio, lo que usted quiera, el servicio, la unidad de servicio, tradicionalmente la forma del hospital o del sanatorio, pero y por otro lado el nivel macro político, digamos, de la organización política. Yo vi rápidamente la necesidad que había de una respuesta integrada a nivel nacional, con pautas y protocolos compartidos. Bueno, todo esto no funcionó. Todo esto no funcionó. Cada provincia hizo lo que quiso, protocolos de integración de, por ejemplo, la asignación de recursos críticos no se pudieron pautar en general, porque estamos funcionando mal. Toda la descentralización en salud, que tuvo sus motivos y demás, para una pandemia es el fracaso mayor que puede haber. Y así lo estamos padeciendo. Ahora, a nivel político, lo que uno puede hacer es poco, digamos, en la medida en que son decisiones que escapan totalmente a un profesional, a un intelectual, a alguien que piense, o lo que sea. Ahora, peor fue verlo a nivel de las instituciones. Yo trabajo en el hospital de clínicas, trabajo en otros lugares, voy a tratar de no mencionarlo por no herir susceptibilidades. Pero el problema está en que las direcciones de los centros de atención no cumplieron la función que, así como el político debe cumplir para la comunidad en general,
La dirección debe cumplir. Se armaron los comités de crisis. Los comités de crisis no funcionaron. Y no funcionaron porque siguieron siendo un director acompañado de gente, pero no armaron, no integraron un equipo, todos los servicios, todo, para ver una problemática comunitaria. Entonces, esto es muy difícil. Los residentes, lo que se ha dicho ya de la angustia, los residentes están quemados, los que están enfrente es un desastre. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que están bien los lazos que podamos ir estableciendo entre servicios, todas estas conductas que podamos ir tomando y demás. Pero yo creo que hay que reclamar a nivel de las direcciones públicas y privadas que asuman la responsabilidad de integración que tiene la conducción de la institución, convocando, estableciendo los lazos, habilitando las intervenciones de unos servicios con otros, estando atenta al seguimiento. No se puede mandar a la gente a quemarla en el frente y estar, como yo he visto, totalmente desprendidos de las consecuencias que tienen. Y eso no puede estar el de terapia intensiva viendo lo que pasa ahí, el clínico viendo lo que pasa en la sala, el de paliativo viendo lo que pasa. Eso tiene que haber una mirada, un enlace para responder comunitariamente, como grupo, digamos, ¿no? Eso es lo que yo he vivido, veo y me parece. Hemos cometido muchos fracasos que son propios de donde venimos con una estructura no habilitada ni preparada. No tenemos una medicina preventiva. Estamos gastando el 85% del gasto en medicina asistencial. Y los estilos de vida y el impacto que tiene el medio ambiente, el impacto que tiene la alimentación, el tabaquismo, etc. No. Entonces no tenemos cabeza preventiva. Y en una pandemia es lo que se exige, en lo cual somos vacíos. No tenemos Juan Carlos. Preparación, ya cierro. No tenemos tampoco preparación para la muerte, ¿no? Nos formamos en negado. Bueno, perdón. No, como perdón, muchas gracias. Se te escucha un poco bajito, pedimos disculpas a los que están escuchando, pero a los que están asistiendo, pero ahí tuvimos un problemita desde la emisión de Juan Carlos Tealdi, igual se escucha, pedimos a los que están asistiendo que cuando hable Juan Carlos suban un poquito el volumen y listo. Es muy importante, hasta acá todos los que hemos usado la palabra nos hemos referido a distintos aspectos centrales del problema, desde lo más macro, que es lo que estaba tocando Juan Carlos, que va, digamos, de la estrategia de salud, la inequidad, la organización pésima de un sistema de salud que no está organizado para atender situaciones de estas, ni tampoco para hacer prevención, hasta el factor individual, no solamente de las personas que asistimos, sino de nosotros mismos, como seres humanos que tenemos un rol social, que es el de asistir a otros seres humanos en estos procesos de salud y enfermedad. Yo podemos seguir por cualquiera de estos lados, creo que hemos tocado prácticamente todo. Juan Carlos hizo alusión a la mala organización que se hizo dentro de las unidades asistenciales. Rosa, Elisa y Martín hablaron hasta acá de la dificultad para percibir que uno necesita ayuda y un segundo paso que es pedirla, porque primero hay que poder percibirlo y después hay que poder pedirlo, y en tercer lugar hay otro paso más, que hay que poder encontrarla, porque si uno la percibe y la pide y después no la tiene, que también es muy probable que suceda en este tipo de organización, también es un problema. Un punto que yo quisiera agregar para seguir problematizando el área es que tanto la especialidad de los intensivistas como la de los psiquiatras tocan dos áreas que están cubiertas por un tabú cultural, que son la muerte y la locura. Y por lo tanto, sobre nosotros se traslada ese propio tabú, que luego se complementa con un prejuicio. Entonces al psiquiatra no se lo llama porque quiere decir entonces que estoy loco,
y al intensivista mejor me cruzo de la vereda, porque si hay un intensivista quiere decir que casi estoy muerto. Entonces, me parece interesante en ese sentido que nosotros podamos, conversando entre nosotros y nosotras, a hacer lo posible es con la palabra, como decía Analía Occhiuzzi, con el encuentro, con mostrarnos juntos en público, con escribir y hacer actividades juntos, mostrar que hay salud en el pedido, es saludable pedir ayuda, y que nosotros también esa ayuda la necesitamos. Antes de pasar la palabra, quiero agradecer. Este encuentro de hoy fue muy favorecido por un foro que existe, se expresa en un chat de WhatsApp, el Foro de Sociedades Científicas y Organizaciones de la Sociedad Civil, así que le quiero mandar un saludo grande a Alejandra Sánchez Cabezas, que es una de las animadoras y coordinadoras de ese foro, en donde nos hemos reunido un montón de asociaciones relacionadas con la salud y nos empezamos a conocer de cara y de nombre, cosa que antes no sucedía. Bien, esta frustración que se deriva de lo que decía Juan Carlos recién, la hemos sentido creo que todos, en todas las asociaciones, en los lugares de trabajo, en los consultorios, en los hospitales públicos, en los sanatorios privados. Querer hacer y no poder, no saber cómo, la falta de liderazgos, mezclado por supuesto con una grieta política que empeora todo, con una campaña comunicacional que discute incluso las vacunas, que debe ser lo menos discutible de toda la medicina moderna, y entonces quedamos muchas veces desnudos de palabras, y vuelvo a lo que decía Analía, cuando al principio del conversatorio preguntábamos a los intensivistas cómo los podemos ayudar, y Analía decía, ayúdennos a encontrar palabras para nombrar lo que nos está pasando. A mí me parece que de la mano de esto que vos planteás, hay algo que es sumamente conflictivo de lo que está pasando y viene con todo esto del lenguaje y de la noción de verdad y de los límites del lenguaje, que se traslada al momento en donde el profesional de la salud, quien está a cargo del paciente, tiene que expresarse con la familia y demás. Hay nuevas situaciones que siempre existieron, como esta frase muy conocida por todos de la familia quiere que hagamos todo, y lo que eso representa para nosotros, eso. Y después toda la otra situación que viene también de la mano de los medios de comunicación y demás, en donde mediante el lenguaje no nos alcanzan las palabras que conocemos para decidir los límites de los tratamientos reales y de las falsas expectativas que muchas veces se ponen en la terapia intensiva, en donde se considera que el soporte técnico es el milagro, en donde se entiende que los pacientes tienen que salir necesariamente, en donde muchas veces nosotros mismos no nos permitimos cuestionarnos el uso de las tecnologías. Entonces, en esa línea, en donde el lenguaje es tan diverso y tan dramático porque se encuentra en un contexto de vulnerabilidad, salen situaciones como, no, bueno, pero ventilen sí o sí a mi familia, pónganle dióxido de cloro, pasen el suebequino, pasen el plasma, y así como en su especialidad muchas veces reclaman drogas o fármacos, desde nuestra especialidad muchas veces nos reclaman cuestiones que de alguna manera embarran lo que ya para nosotros es problemático, que viene desde la comunicación. No estamos formados para dar malas noticias. En nuestro comité hay gente muy formada en eso y que se encarga de dar alguna línea de ayuda y de herramienta, pero aún así, como ustedes todos decían, es poca la gente que lo pide. Está mal visto, no corresponde, es lo que decía Rosa también. Nosotros, como si estamos con semejante nivel de problemas, ¿por qué nos vamos a ocupar de nosotros mismos? Creo que el gran problema viene de ese lado, de nunca poder encontrar las palabras y nunca tampoco poder trasladar eso ni a nosotros mismos, ni a los pacientes, ni a los familiares. Martín. Me encantó lo que decía Analía, ¿sí? Eso que ustedes, yo pensaba con la pandemia, cuán solos ustedes ahora estaban para tomar decisiones, que antes muchas veces las familias acompañaban a los pacientes y ahora probablemente no estén al lado de ellos y estén ustedes solos, muchas veces sin comité de ética para ver qué decisiones van a tomar y tenga que recaer en ustedes las decisiones
acerca a quién uno elige o no para determinado procedimiento. Yo creo que eso, y además con una tarea de la saturación de las camas, les da un nivel de quemazón, de burnout, que realmente es muy preocupante. No sé cómo lo vamos a poder resolver. La medicalización, como decías vos antes, de la vida y de la muerte, ¿sí? En una sociedad que más tiende a la supervivencia y a sobrevivir como el capital que tenemos, ¿no? Un capitalismo de sobrevivir ante todo, y los familiares que te piden hacer todo lo que haya, y los medios de comunicación además promocionando distintas cosas sin ningún tipo de criterio, y nosotros teniendo ese tipo de presión. Creo que en esa línea nosotros tendríamos que poder tener alguna manera de comunicar a la sociedad, es decir, cuáles son las prioridades, es decir, qué va a pasar en unos meses con todas las personas que digan que no se quieren vacunar, y qué es lo que va a pasar con los antivacunas cuando tengamos 20-30% de esa población y que tenemos que lidiar con esos problemas. ¿Qué va a pasar de nuestra profesión? Empezar, quién nos representa, es un tema que no hemos tratado, pero dentro de eso, es decir, digamos, la recompensa que hay por el trabajo que hacemos nosotros, es decir, no está representada por Moyano para conseguir el 50% de aumento que tiene camioneros, y seguramente que no lo va a hacer. Así que nosotros también tendríamos que pensar por qué no tenemos nadie que nos representa, y por qué no tenemos espacios comunicacionales, ¿sí? Para tratar de influir en la población con cosas no interesadas por otros estamentos. Yo creo que eso también son parte de las cosas que hay que incluir en la misión de comunicación para con la sociedad. Los aplausos, creo que los aplausos como manera de reconocimiento, a mí me parece que son parte de una hipocresía, ¿sí? Y más me enojan que otra cosa. Perdón, Martín, hiciste una pausa y yo ya le pasé la palabra. Por favor, Perdón. Continúa hasta el final de la idea. Está todo bien. Aymara. Un poco con lo que venían hablando, porque recién Analía y también Martín mencionó la palabra, ¿no? Que hagamos todo. Me parece que también como aporte desde nuestra área, el todo para cada uno es distinto. Lo que para mí puede ser todo, para otro todo es otra cosa. Me parece que empezar a pensar que la exigencia, bueno, hagamos todo, cada uno tiene, digamos, una concepción diferente de lo que puede ser todo. Y también de lo que hablábamos antes, de por qué no es el pedido de ayuda, porque en esta pandemia quizás estamos colocados en el lugar de profesionales, y el pedido de ayuda, bueno, eso, la ayuda la piden los pacientes, y entonces como nos cuesta situarnos como un poco de los dos lados del mostrador, y entender que en este contexto estamos, digamos, que uno puede necesitar ayuda, por más que también sea una de las personas que esté enfrentando esta situación. Y en relación también digamos, a lo que decía Juan Carlos, que yo comparto, digamos, de esta falta por ahí de lineamiento o de representación, empezar con estos espacios, como el de acá o en otros, en los que se puedan conformar entre pares, para ir estableciendo entre eso como un entramado de apoyo y también de exigencia de todo esto que después reclamamos. Me parece que es un apoyo importante y también un alivio, porque eso genera una descarga importante en esto de sentir que uno batalla un poco solo. Bueno, empezar a encontrarnos tanto entre pares como en otras disciplinas para poder conversar de esto y empezar entre nosotros exigir, digamos, estos lineamientos que no están llegando desde donde deberían llegar. Yo quería preguntarle a Rosa, y después te paso la palabra, Elisa, ¿cómo ves que ha impactado en estos meses, largos meses de pandemia, el fallecimiento de colegas en el equipo de salud? Sí, la verdad que es una situación terrible, ¿no? Porque es que nos pasa a la familia, ¿sí? La familia, aunque no sean colegas cercanos, aunque no hayamos tenido contacto, pero el colega es la familia, forma parte de la familia. Y la verdad que es muy dramático, es muy triste, y uno ve que, nuevamente, que uno es vulnerable, ¿no? Porque, bueno, nunca tampoco pasó esto, que en tan poco tiempo fallecieran tantos personal de la salud en tan poco tiempo, de esta forma, y que sea tan dramático.
y otros que por diferentes situaciones han sufrido, se han contagiado y no pueden volver a trabajar porque están sufriendo lo que deja este virus, ¿no? Las secuelas que deja este virus. Yo un poco lo que quería era, o sea, nosotros formamos parte de una sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad que culturalmente le escapa la muerte. La verdad que le cuesta mucho entender que en algún momento terminamos, o sea, que en algún momento se termina, que el paciente que está mal, el paciente puede tener posibilidades de recuperarse y puede no tenerla. También nos cuesta a veces a los que en cierta manera no le escapamos a la palabra muerte. Yo particularmente cuando he dado los informes nunca le he escapado a la palabra muerte y he tratado de ser clara siempre con los familiares diciendo qué es posible, qué no es posible, qué puede pasar con el familiar. Y uno a veces encuentra familiares que lo entienden y otros que no lo entienden, porque también hay una situación a nivel social que hay que empezar a trabajar en la sociedad, que hay situaciones que hay que empezar a internalizarla como ser humano, ¿no? A mí me parece que nosotros estamos hablando de un mundo muy pequeño, que es el mundo del profesional, el médico, el profesional de la salud, o el personal de la salud, pero este pequeño mundo está inserto en una sociedad que culturalmente todavía no puede aprender cómo trabajar la muerte y cómo trabajar el final de cada uno de nuestros familiares, de las personas que están cercanas a nosotros. Quizás es una impresión personal, esto de las personas que lamentablemente fallecen por el COVID, como quien dice, da la impresión de que uno siempre tiene a alguien cerca, que lamentablemente le ha tocado. Quizás esto nos cambie un poco esta mirada y nos haga tener un poco más de empatía y entender la vulnerabilidad del ser humano. A mí me parece que lo nuestro es, obviamente, que lo tenemos que trabajar porque de nuestras decisiones, de nuestra salud mental, de nuestra salud psicológica, depende lo que hagamos con los pacientes, o sea, depende la calidad de vida de los pacientes y la adecuada decisión de una conducta médica, sin ninguna duda. Y entonces es muy importante que nosotros tengamos cierto confort y cierta estabilidad en eso. Pero bueno, somos seres humanos, ¿no? Y padecemos esta inestabilidad o esta situación de estrés o prácticamente algo tan estresante, tan nuevo, como que es lo que nos está pasando y nos está afectando. Pero también es cierto que de alguna manera tenemos que ver cómo llegar a la sociedad, cómo empezar a introducir esto en la sociedad. Así que forme parte de que también la sociedad comprenda, ¿no? Se entienda y no se vea la palabra muerte como algo tan negativo, o sea, siempre damos vuelta para tratar de decir se va a morir, pero no decimos se va a morir. Buscamos atajos y vueltas y no decimos se va a morir. Y el paciente se va a morir. Y es así. No sé si responde un poquito. Sí, están saliendo tal como era esperable, pero por suerte están saliendo un montón de ideas que superan completamente lo que podemos metabolizar en este momento. Yo propongo que sigamos por este mismo camino, porque desde lo más estructural hasta lo más micro, hasta la representación gremial de la que hablaba Martín, la ausencia de, también introducir los derechos de los trabajadores de la salud, tema atrasadísimo en nuestro país, hasta las palabras de la que hablaba Analía, la necesidad de hablar de la muerte que trae Rosa, el imperativo omnipotente y que nos termina destruyendo de hacer todo, que traía Aymará, y los parecidos entre las dos prácticas profesionales que traía Elisa. Elisa, te paso el micrófono. No, por un lado, tomar lo que dice Rosa de la necesidad de desmitificar la muerte, ¿no? Que representa un tabú desde nuestra cultura occidental, entendiendo que asumir la muerte es absolutamente liberador, ¿no? Es doloroso, es trágico, pero es liberador, ¿no? Eso por un lado, esto es como un desafío muy ambicioso, digamos, porque hay aspectos filosóficos acá en juego
bueno, que dificultan este contacto con esta realidad tan inminente, tan ineludible, digamos. Y por otro lado, tomando un poco lo que decía Juan Carlos, creo que nosotros tenemos que reclamar políticas institucionales que apunten al cuidado del recurso humano, o sea, donde hay un montón de cosas que están implicadas en esto, ¿no? Pero, por ejemplo, legitimar los espacios de encuentro, legitimar el espacio para la palabra, porque en realidad se nos pide hacer todo el tiempo, y el no estar haciendo institucionalmente se interpreta como, bueno, como no estar produciendo, ¿no? Esta cosa de producir es hacer todo el tiempo en detrimento del pensar. No hay reflexión, no hay palabra, no hay pensamiento. Yo he tomado conciencia con esto de la pandemia y creo que son las cosas buenas que deja dentro de tanto dolor, de cómo he estado trabajando, ¿no?, en un lugar tan doloroso también como es un hospital psiquiátrico, donde la muerte, la pulsión de muerte está todo el tiempo ahí presente, sin espacios para la palabra, para la reflexión, para el intercambio, para el ordenamiento de las emociones propias y del otro. Entonces, bueno, esto está también dentro de las cosas que tenemos que exigir, políticas que cuiden el recurso humano y que cuiden afectivamente el recurso humano. Bien, Elisa. Bien, Analía. Analía, ¿te están llegando preguntas? Sí. Ok, sí, porque quiero avisar que llevamos 1 hora ya de actividad, nos queda media hora, tiempo suficiente como para que cada uno de los que estamos aquí hagamos un redondeo hacia el final y dejemos entrar también algunas preguntas de quienes nos están siguiendo. Yo quería sí, perdón. Ana, dale, Analía, que ibas a decir algo. Sí, me resulta un poco conflictivo que nosotros le pidamos, en tanto pertenecientes a una sociedad latinoamericana de Occidente, reflexionar acerca de la muerte, cuando nosotros mismos, desde el ámbito académico, lo hacemos poco o nada. Voy a poner un caso muy concreto, y Juan Carlos es testigo. En todos los congresos de la SATI, hace muchos años, nosotros proponemos hablar de estas cosas. No solo de lo que se vio desnudado por la pandemia, sino de todas estas cuestiones que tienen que ver con los límites de los tratamientos y de las consecuencias que ofrecemos en la terapia intensiva. En un aula magna, en donde se decide si se pone 12, 14 o 16 centímetros de agua de PIB, hay gente sentada en todo el piso. Mientras que nosotros, chiquitos, con 30 personas, tratamos de pensar entre todos qué hacer con el retiro del soporte vital, qué hacer con la calidad de vida posterior a la terapia y demás. Me parece que es tiempo, es hora que nos llamemos un poco a la autocrítica de las banderas que levantamos desde el ámbito académico, porque si no resulta muy problemático, me parece, exigirle esto a quienes están transitando otro tipo de problemas diversos, distintos, que en algún punto nos horizontalizan a todos, ¿no? Independientemente de esta cuestión del poder, de la relación médico-paciente, de la que tanto se habla. Yo diría, si están de acuerdo, Martín, ahora te paso la palabra, te diría, propongo que demos entrada a alguna pregunta o algún comentario tomado al azar, porque me dicen que hay muchísimos en internet, 1 o 2, y que después podamos hacer un cierre de 2-3 minutos cada uno de nosotros con las cosas que nos fueron quedando pensando en un futuro encuentro, y me parece que está bien que nos quedemos con gusto a poco. Forma parte de la idea también quedarnos con las ganas de seguir colaborando. Martín. Sí, con esto que decía Analía y también Rosa, con la representación que tenemos para hablar de la muerte, muchas veces lo que hablamos es de la muerte de nuestros pacientes, pero la pandemia nos ha llevado, o por lo menos muchas veces hablando con colegas y a mí mismo,
Es decir, hablamos también de nuestra muerte. Estamos enfrente de los pacientes y estamos pensando también si nosotros nos vamos a contagiar o no nos vamos a contagiar, si vamos a llevar la enfermedad a nuestras casas, ¿sí? Si vamos a enfermar a nuestros padres, ¿sí? O a nuestros suegros, y en otros momentos inclusive, che, si tenemos que ir nosotros a terapia intensiva, ¿vamos a tener cama para nosotros? Che, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el mejor lugar para ir a terapia intensiva para que te respiren? Si algún amigo, ¿vos me respirarías? Es decir, no es muy habitual que estemos enfrentados con nuestros pacientes, inclusive los pacientes que vemos nosotros, con esta sensación de que la muerte nos ronda a todos y nos acecha en todos lados. Y eso hace que nuestra atención y nuestra atención sea muy diferente, ¿sí? Cuando estamos todos involucrados en esa situación. Eso. Totalmente de acuerdo con lo que decís, Martín. La muerte es un tema que primero tenemos que asumir nosotros, como decía Analía, y después pretender que pueda ser metabolizada por la comunidad. Si querés traer algún comentario, Ana, que te haya llegado o alguna pregunta, introduzcámoslo ahora y después hacemos una ronda. Yo lo que estoy viendo es que hay mucho comentario, no preguntas, sino aportes. Sí, acá tengo una pregunta que dice, ¿cuáles consideran, sería para ustedes, cuáles consideran que han sido o que son actualmente los factores desencadenantes de mayor ansiedad en los médicos, médicas, personal de salud que atiende pacientes COVID? Si es la amenaza de muerte, si es la falta de insumos, o sea, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿O qué quizás herramientas nos podrían llegar a dar para prevenir de alguna manera esta situación del burnout, en donde a mí me da la impresión, por la gente con la que comparto, que lo difícil es encontrar a alguien que no esté transitando una situación de angustia, de tristeza, de desasosiego, de todo esto que venimos hablando. Martín. Sí, me encantaría hacerte una lista, como poco descanso y esparcimiento, alta carga de trabajo, mala paga, lugares poco óptimos para higiene y sueño, mala alimentación, pocos elementos de protección personal, poca contención de las autoridades, sobrecarga administrativa, sobrecarga asistencial, miedo a contagiarse, la infodemia, los familiares que, como decía antes, no están, o la presión que hay. Diría, todas esas, tomar las decisiones que les toca tomar a ustedes, yo diría, todas esas cosas es abrumador, digamos, la cantidad de cosas que los ponen en riesgo. Ustedes hicieron una encuesta que creo que les dio que el 50% de las personas tenían ansiedad, ¿sí? O depresión, irritabilidad, problemas de sueño, en una encuesta que hicieron ustedes en la SATI. Es decir, si no estamos viendo esto que está así y todavía falta mucho más por seguir, vamos a tener que ir atajando más gente con otro tipo de problemas, no solamente que se enfermen por coronavirus. Gracias, Martín. Yo mientras hacías esa lista, a mí se me ocurría las guardias de 24 horas, el pluriempleo, etcétera. ¿Quién inventó las guardias de 24 horas en un sistema de salud racional? Es absolutamente inadmisible, no se puede comprender que sigamos de esa manera, lo mismo que las instancias formativas donde los residentes de los primeros años tienen que atender los casos más graves en lugar de ser los colegas con más experiencia. En fin, yo diría que vayamos redondeando, así ninguno de nosotros y nosotras se queda sin lo último para decir, 2 o 3 minutos. Juan Carlos, si querés empezar vos, por favor. Sí, cómo no. Bueno, tomando un poco la pregunta de recién, ¿no? Es cierto que hay una cantidad de factores tan grandes para, como bien Martín lo señaló. A mí, en mi escucha, lo que más me ha sonado es la angustia ante la familia del que muere. La angustia y de no digo enfrentar, ¿no? Pero de procesar el duelo, digamos, junto con la familia. Yo creo que el tema del duelo, por parte de los médicos que están en la trinchera, en la primera línea, me parece que es el factor número 1 de angustia, de malestar, etcétera, ¿no? Pero bueno,
Y una cosa más respecto a la muerte, no siempre el tema de la muerte ha sido visto socialmente y culturalmente en Argentina, no digo en el mundo, en Argentina, como ahora. Yo diría que hasta el siglo XIX, por lo menos hasta mitad del siglo XIX, por lo menos, la muerte era totalmente distinta para la gente que lo que es ahora. Yo creo que este es un fenómeno que es argentino, pero es mundial, donde se ha privilegiado cada día más el individualismo. Y el límite por excelencia del individualismo es la muerte. Es decir, el individuo se puede hacer toda su fantasía, todo su mundo, toda su omnipotencia y tal, pero la muerte le viene. Entonces le escapa, la niega. Y por otro lado, para la muerte es un insignificante vacío, de manera que nunca le podemos dar contenido, pero sí es cierto que para aproximarnos al tema de la muerte, el que se muere es el otro. De manera que como no tengamos la posibilidad de ponernos en el lugar del otro, nunca la vamos a acercarnos a ella, digo. Estando en el lugar del otro, haciendo ese puente. Y no solo el individualismo, sino las prácticas que hacemos en la atención de la salud, nos llevan o bien a objetivar al otro, no a considerarlo como un otro. Y bueno, todo esto yo creo que está en el fondo de lo que arrastramos, pero que es un fenómeno más reciente de lo que uno cree, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Seguimos sumando temas fundamentales. Acá ya, digamos, la vertiente histórico-epistemológica. Podríamos hablar de qué lugar tiene la muerte en la formación de los médicos y las médicas. Y nosotros tenemos una experiencia en la cátedra de Juan Carlos Estañaro en la Facultad de Medicina de la UBA, y hemos hecho incluso un par de investigaciones que no van a entrar hoy en este conversatorio, pero hablamos muy poco de la muerte, de la sexualidad y de las condiciones de trabajo. Son tres temas que quedan afuera. Pareciera que fuésemos sacerdotes y sacerdotisas, como decía Elisa, que no tenemos sexualidad, no nos vamos a morir y no importa si nos pagan poco porque total, con el gracias alcanza. Elisa, por favor, así vamos redondeando. Elisa, Aima, sí. Martín, Analía, bien. Rosa. Bueno, a ver, para hacer un cierre, por ahí me gustaría hablar de algunas cosas como muy prácticas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O qué tenemos que exigir, o cuáles serían los objetivos por los que tenemos que luchar. Y creo que hay cosas que dependen de las instituciones, que es exigir los espacios formativos, exigir una comunicación que se retroalimente, que haya feedback, y no la bajada de línea, que en realidad pasa a ser eso un error de comunicación, un fracaso. La construcción de espacios donde se hable, donde se pueda poner en palabras la angustia, cubrir las necesidades básicas, ¿no? La precarización laboral que tenemos que dejar de naturalizar. Por otro lado, con respecto a nuestra tarea, ¿no? Cómo trabajar en equipo, la interdisciplina, el reparto de roles, el tomar decisiones siempre acompañados, el tener protocolos que nos ayudan a apoyarnos y calman un poco esta angustia a la hora de tener que decidir, el aceptar nuestros límites también, el entender que los tenemos, el saber que a veces nos tenemos que correr de ciertos lugares. A veces como psiquiatra, a mí me ha tocado últimamente sacarle turnos a la gente para que se pueda vacunar, y siento que algo he podido hacer, y porque no tienen acceso ellos, y aparte a la gente le da mucha vergüenza decir que no tiene acceso si uno no pregunta, ¿no? Corrernos cuando nos tengamos que correr de ciertos roles.
y aprender a cuidarnos, que esto en lo personal y cuando veo a mi alrededor a mis colegas, veo que es una constante. No nos cuidamos, no nos tratamos bien, no cuidamos, o sea, el trabajo se lleva gran parte de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestro afecto, y necesitamos poner las cosas en su lugar, y creo que la pandemia también ha venido a decirnos esto, ¿no? Porque de otra manera es imposible que podamos cuidar a otro de una forma eficiente, y necesitamos seguir entusiasmados con esto y felices de ejercer un lugar tan satisfactorio. Y para eso tenemos que cambiar la óptica y empezar a mirarnos un poquito más a nosotros. Muchas gracias. Elisa Aymara, por favor. Bueno, comparto un poco lo que decían de ciertos cambios estructurales y también apuntar un poco a la formación, ¿no? Porque todos coincidimos en que hemos llegado a esta instancia sin herramientas como la palabra o sin un montón de situaciones, y pensar en que en algún momento esto también tiene que estar incluido en la formación médica, en las residencias, que esto tiene que existir para que después, en unos años, no nos encontremos nosotros más mayores, otra vez planteándonos lo mismo, digamos, que esto genere un cambio un poco más estructural. Pero a veces esos cambios llevan un poco más de tiempo hasta que se puedan como lucir, y yo soy partidaria de siempre pensar que algo puedo hacer desde mi espacio chiquito, y que si desde acá, todos los que estamos, o los que están viendo y escuchando, les sirve para instalar la inquietud de en su espacio de trabajo, en su hospital, en su lugar, hay un compañero que trabaja en una guardia, en una terapia, poder acercarse a preguntarle cómo está cómo se encuentra, en qué estado se encuentra, cómo está. Y también nosotros pensarnos en que no solo somos profesionales de la salud, sino que también podemos ser pacientes los que en algún momento vamos a requerir ayuda, y poder solicitar esa ayuda y acompañamiento. Me parece que eso es algo que nos genera satisfacción, y que es un pasito, un pequeño ladrillo que puede dejar este encuentro. Excelente, excelente. Me parece que vamos coincidiendo. Martín. Quería contarles, mientras hablábamos, una amiga intensivista me escribía, ¿no? Entonces quería contarles lo que me venía escribiendo, ¿sí? Dice que es un problema hablar con el lenguaje. Dice, hablar con intensivistas en lenguaje psicopaja es inútil, ¿sí? No damos bola, y menos en estos tiempos. Estamos cerrados en nuestros grupetes, dice. Y yo le pregunté, ¿y qué hacen esos grupetes? ¿No se angustian? Sí, pero intentamos cuidarnos entre nosotros. Pensá, dependemos del otro para vestirnos y desvestirnos. Alguien que mire cómo nos desvestimos. El checklist para desvestirnos es una forma de cuidarnos. Ese era el intercambio, y me parecía interesante. Siempre, si nosotros no vamos con el lenguaje que tiene el que está del otro lado y no nos acercamos a una manera que nos puedan escuchar, no vamos a poder ayudarnos. ¿Sí? Si están en sus grupetes, es difícil que lleguemos, y es una tarea de los que estamos conduciendo, ver cuál es ese lenguaje para llegar allí. Analía, antes de tu cierre, creo que tenemos tiempo. Yo quiero decir, la parte técnica me sugiere que diga, me parece una buena idea, que tenemos un montón de comentarios, decenas y decenas, los vamos a leer todos post actividad, y en todo caso veremos qué hacemos con eso, pero no van a caer en saco roto. No sé si vos tenés, Ana, alguno ahí que hayas seleccionado para compartir, antes de tu cierre. Sí, ¿se me escucha? Sí. Viene de la mano de esto que yo también quería plantear, que tenía que ver con la segunda ola y la edad de los pacientes. Digamos, ahí en esto viene de la mano de lo que planteaba Juan Carlos, un reflejo constante en este espejo de la finitud, en donde si gente de nuestra edad fallece, no es lo mismo que pasaba el año pasado, cuando la gente era mucho mayor y cuando
antes de que los ventilaran no te decían, por favor, necesito vivir, tengo 3 hijos chicos, por favor. Hay tanto conocimiento con respecto a lo que es el procedimiento de la intubación, saben la gravedad por la cual están atravesando estos pacientes. Entonces, digamos, si nosotros naturalizamos esto, no puede ser que nos pase por el costado que gente de nuestra propia edad fallezca. Entonces, si nosotros no podemos siquiera entender que eso requiere algún tipo de asistencia ajena a nuestras propias y escasas herramientas, me parece que no vamos por un buen camino. Eso, punto 1. Y punto 2, a propósito de la charla de hoy, hablaba ayer, prestando de guardia, algunos compañeros enfermeros que me decían, nunca, y perdónenme el concepto, embolsamos tantos pacientes por día. Entonces, solidarizarme con los enfermeros también, que de hecho actualmente no forman parte de la carrera hospitalaria en Capital Federal, esto hay que decirlo, y recordar las corporalidades, no solo de los pacientes, sino las nuestras, cuando cada vez que pronamos un paciente, lo supinamos, lo que te pesa la máscara, lo que se te empaña en los anteojos y todas estas cuestiones. Permitámonos cuidarnos un poco más, y si esto es de la mano de la salud mental, bienvenido y agradecida por el espacio. Gracias, Analía. Rosa, por favor. Sí, creo que yo no tengo mucho más para agregar porque la verdad que se han hablado de todo. Lo que quiero decir es que creo que soy la más vieja quizás en este grupo, ¿no? Pero del año 84 que hago terapia intensiva, siempre en un hospital público, siempre en el Hospital San Martín de la Plata. Mi paso ha sido todo el tiempo en el hospital público, he sido instructora de residentes, y la verdad que siempre se han solicitado muchísimas, tratando de mejorar lo que es el entorno de la salud, ¿no? Esta cosa hostil que estamos hablando, y sobre todo en la terapia intensiva, donde uno está tomando decisiones muy al límite del tiempo. Un poco como han dicho todo y como dice Analía, ¿no? Que uno de pronto, lo que decimos, en estos momentos estamos pronando 6, 7, 8 pacientes por día, cuando pronamos 1 o 2 por mes. Lo que les pasa a enfermería, que están embolsando tantos pacientes todos juntos, las personas jóvenes que están entrando a las terapias intensivas, las personas mayores que fueron el año pasado, que también, bueno, no podían estar con su familia, o sea, todo esto, y la verdad que yo creo que esto, vuelvo un poco con el tema, nosotros obviamente que nos tenemos que cuidar, estamos en una situación donde estamos tratando de implementar las mejores medidas médicas y de conocimientos posibles para tratar de salvar la mayor cantidad de vida posible a estos pacientes, donde sabemos que la mortalidad es más alta, mucho más alta de la mortalidad que habitualmente tenemos en la terapia intensiva, y eso nos pone en una situación terrible de angustia a los intensivistas, porque no tenemos esta mortalidad en las terapias intensivas. Lamentablemente nos está pasando ahora. Y que siga el individualismo, y un poco quiero rescatar algo que dijo Juan Carlos, no se arman estos comités de crisis. La verdad que a lo largo de mi vida como intensivista he visto armarse tantos comités de crisis, y sigue el individualismo, cada uno quiere hacer prevalecer su propia idea y su propia decisión. Y la verdad que nos cuesta el trabajo multidisciplinario, nos cuesta mucho. Y uno trata de decir, bueno, vemos cómo lo hacemos. No, las cosas hay que empezar a armarlas, hay que empezar, como estamos diciendo acá, empezar a pensarlas, empezar a pensar de locura y de muerte, empezar a pensar la vida, la locura, la muerte, los pacientes, y nosotros también vamos transitando situaciones cognitivas, alteraciones físicas, y empezar a trabajarlas y dejar los individualismos de lado. Permítame esta reflexión, porque la verdad que a lo largo de los años he visto poco progreso en esto. Quizás sea muy pesimista, quiero ser optimista. Quiero entender y comprender que esta situación casi de guerra que nos está pasando, de una vez por todas sea un momento de quiebre en el buen sentido, que nos permita pensar que si no trabajamos multidisciplinariamente, si no trabajamos en conjunto, si no nos sentamos en un lugar que sea redondo y donde todos nos vemos las caras y nos escuchemos y podamos decir, no, está bien, quizás yo estuve un poco equivocada, entiendo tu razonamiento, tratemos de buscar el consenso y no siempre el individualismo, me parece que vamos a seguir siempre de la misma forma. Los cambios empiezan
por uno, por cada uno, por cada equipo, y además, y eso se tiene que ir agrandando, y sin ninguna duda que el Estado debe estar presente, porque como bien decimos, yo puedo hacer lo poquito que puedo de mi lugar, pero si todo el resto no funciona, sigue siendo un pequeño aporte mío, y no cambia nada. Entonces, me parece que de una vez por todas también el Estado tiene que tomar su rol importante en esta situación. Nada más y gracias. Muchas gracias por este encuentro. Gracias, Rosa. Yo voy a decir también unas palabras de cierre. Espero haber podido coordinar democráticamente, como para que la palabra circule entre todos y todas. No se me ocurren temas que no hayan surgido de la máxima importancia alrededor de este encuentro. La muerte, la locura, el sistema sanitario, la equidad social, la necesidad de organizarnos. Nosotros venimos hablando mucho de solidaridad en nuestra campaña de comunicación desde APSA. Me parece que también tenemos que empezar a hablar de solidaridad entre colegas. Solidaridad entre colegas no solamente de la medicina, sino de la salud. Solidaridad como único modo de salir del individualismo que mencionaba Juan Carlos. No solo fijarnos cómo están nuestros pacientes, no solo fijarnos si hay una persona en situación de calle que necesita un mate cocido, sino también fijarse cómo está el colega, porque muchos la están pasando muy mal. Y una mano en el hombro, un llamado por teléfono puede hacer la gran diferencia. En psiquiatría y en psicoanálisis nosotros hablamos de las defensas psíquicas inconscientes, que nos ayudan, los mecanismos de defensa, a disminuir montantes de angustia que serían difíciles o dolorosos de experimentar. Pero en situaciones de tanta crisis y de tanta presión, esas defensas pueden hacerse demasiado rígidas, demasiado importantes, y entonces comienza este proceso de deshumanización, de robotización, que primero empieza como una forma de cuidarnos y después termina enfermándonos. Nos tenemos que rehumanizar como conjunto de colegas, contestándole a la colega intensivista que le escribió Martín, que aparte tiene una manera con mucho humor de hablar y con mucha agudeza. Creo que no somos de ninguna manera los psiquiatras la solución de ese problema. Solamente podemos aportar un granito de arena más y también necesitamos que nos ayuden con nuestras propias angustias en pandemia y fuera de pandemia. Creo que la solución está un poco en caminar en conjunto, como ese dicho africano tan conocido que dice: si quieres ir rápido, camina solo; si quieres ir lejos, camina acompañado. Yo quiero agradecer muchísimo, muchísimo, porque sé que el esfuerzo de la gente de SATI fue muy grande para romper con una inercia y poder armar esta actividad con los locos de los psiquiatras y las locas de las psiquiatras, que nos hayan permitido juntarnos en ese redondel, como dijo Rosa, que me encantó, porque es la horizontalidad, es la paridad. Y como presidente de la Asociación de Psiquiatras quiero hacer, en nombre de los psiquiatras del país, un profundo agradecimiento a los colegas del equipo de UTI. Médicos, kinesiólogos, enfermeros, enfermeras, etcétera, personal de limpieza, porque sabemos el enorme trabajo que les ha tocado desde el inicio de la pandemia, que no es comparable con el que nos ha tocado en otros sectores de la salud. Esta pandemia les cayó arriba a los intensivistas y las intensivistas, y nosotros lo sabemos, y creo, si estuviéramos con todos los cuadraditos de quienes están presentes, yo pediría un aplauso, pero como somos nosotros en la transmisión no tendría sentido, pero quiero transmitirles todo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por este esfuerzo fuera de lo común, que va a dejar marcas a futuro, y que nosotros esperamos estar acompañando con el cariño y con la oferta de escucha necesaria para poder dar una mano secundariamente en un proceso como este. A veces nosotros hablamos psicopaja, como decía la colega, y a veces tenemos también algunos instrumentos que se han ido perfeccionando en el último siglo,
para poder escuchar, ayudar, aliviar la angustia. Pero no es solo con salud mental, también necesitamos expresión corporal, teatro, música, yoga, todas las técnicas que nos permitan volver a conectarnos con nuestros propios cuerpos, que también los tenemos, con nuestros propios miedos, que también los tenemos, y volver a descubrir que la única salida es la salida colectiva, la salida de conjunto, y también la salida política, como muy bien lo marcaron Juan Carlos, Martín y Rosa, cuando cada uno desde distintos ángulos habló de organizarse, reclamar al Estado, es un derecho constitucional, reclamar a las autoridades, y pensar nosotros también qué condiciones de trabajo quisiéramos tener, qué sistema de salud, en qué sistema de salud quisiéramos trabajar, y si nuestra práctica actual se parece un poco a la que soñábamos cuando estábamos en nuestras facultades en los estudios de grado. Tenemos 3 minutos más para que quien quiera pueda decir el último pensamiento. Bueno, yo la verdad que yo creo que este es un puntapié importantísimo. Me parece que es muy importante que estemos hablando de este tema entre nosotros y que lo estén escuchando quienes están del otro lado, que pueden ser colegas de otras especialidades o quizás hagan otra cosa. Es importante que nos podamos dar este espacio y aflorar todo esto que decimos, que muchas veces lo decimos en grupos muy pequeños, pero que en este momento lo estamos diciendo, lo estamos visibilizando y compartiendo 2 sociedades científicas, que no es menor que sociedades científicas se involucren en esta problemática, que vaya más allá de la especialidad o de la profesión o de las diferentes disciplinas que la misma sociedad engloba o cubre. Y poder llevarlo a la sociedad, poder llevarlo más allá de nuestras simples sociedades científicas, que son muy importantes. Y quizás darnos cuenta que trabajando en conjunto las sociedades y poniéndonos estos objetivos y evidenciando estas problemáticas que yo repito por ahí con esto, que forman parte también de la problemática de la sociedad, a otro nivel quizás, pero forma parte no solamente del nivel académico, sino del nivel social. Poder compartirlo y poder visibilizarlo es muy importante. Y esto también me parece que las sociedades científicas, en particular aquellas que estamos más involucradas por esto de que nos cayó encima la pandemia, pero todas en general, porque también en la terapia intensiva nos están ayudando a laburar con los pacientes, colegas de otras especialidades, que pobre, la verdad que cuando ven un paciente intubado, con el respirador, con todos los tubos, con las bombas, quieren salir corriendo, pero se quedan a ayudarnos, igual se quedan a ayudarnos. O sea, algo está aflorando. Tenemos que seguir manteniéndolo y seguir manteniéndolo en la superficie y evidenciándolo, porque como sociedad científica en este momento tenemos que tener también un rol social. Eso lo quiero decir, gracias. Bueno, me parece un excelente cierre el de Rosa. Yo vuelvo a agradecer muchísimo a los participantes, a Martín, a Aymara, a Elisa, a Juan Carlos, a Analía, coorganizadora, impulsora, coimpulsora de esta actividad. Sería buenísimo que podamos tener una versión 2, que nuestras sociedades queden unidas con objetivos comunes. Y vuelvo a reiterar, los psiquiatras abrazamos a los intensivistas, admiramos mucho el trabajo que están haciendo y esperamos poder continuar este puente de colaboración para pensarnos en conjunto, solidariamente, como equipo de salud y salir del individualismo que denunciaba Juan Carlos, que no es solamente de la medicina, sino que tiene que ver con un momento de la historia y del conjunto socioeconómico mundial que nos impulsa a una vida íntima, individual, y no a una vida política. La polis es el conjunto, es en la calle, y la vida política es así. Ahora es por Zoom, la próxima vez será en persona, y un día estaremos haciendo nuestras actividades conjuntas, codo a codo. Cierro acá, gran abrazo, gracias Rosa, muchas gracias como presidenta de la SATI, un beso grande para todos y todas.
Gracias a todos. Gracias. Bueno, vamos.